Pues sí, hoy 7 de noviembre. Sí, Fíjate, 116 años de un evento histórico. Acuérdense que la historia tiene derecho de admisión, no todo es claro. histórico, aunque ahora los políticos para todos salen con que es histórico todo lo que hacen. Sí. Tapar un bache es histórico, ¿no? Pero bueno, este, Sí, 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 este lo ven sí, como sí, no, histórico. pues se abusa de la palabra, Sí, ¿no? Este sí fue un hecho histórico, pero además fíjate que el fenómeno de Jesús García y su acción eh, fue tomado como una especie de pedagogía nacional de lo que es la responsabilidad, la solidaridad, el compañerismo y particularmente el interés por los demás. No nada más cuando sucedió, sino con el tiempo. Es esos fenómenos que trascienden los movimientos políticos, pero también lo social, la historia, y se convierte en un sí. ejemplo mundial. ¿Quién lo impulsó para que fuera En eso? la época de Porfirio Díaz, esto Sí, sucede en 1907, hay que recordar un poco la situación. En primer lugar, tener muy en cuenta que Jesús García nació aquí en Hermosillo, muy cerquita. Si tú te vas ahí hay en el Parque Madero, hay un pequeña monumento, hay uno grande, ¿no? Que se está moviendo, pero hay otro donde estaba precisamente la casa, sí. frente a una pequeña callecita que se llama la calle Arista. Esa calle Arista, curiosamente, también alojó en su infancia a Plutarco Elías Calles. Ahí el papá, Sí. Es el que ahí era papá, Hermosillo, pues. es que era el centro de Hermosillo, y entonces él nace ahí en Sí, 1881, Jesús García, y eran hermosillenses, pero hay que entender que en la época, Marcelo, la minería tenía un gran arrastre de población, de interés, y obviamente la Moctezuma Copper Company, una compañía muy importante minera de la época que tenía inversiones en lo que es Nacosari y toda esa zona, pues se mandaba mano de obra. Jesús García era un muchacho además con ciertas habilidades, muy trabajador desde joven, se involucra en las actividades mineras, incluso, fíjate que la compañía se lo lleva a San Luis, Missouri, y lo sí. capacita allá. eh, Oye, ahorita si yo te subo una máquina de ferrocarril, a lo mejor no sabes ni dónde está, cómo operarla, ¿no? No, por Bueno, supuesto. imagínate, él en esa época, pues era, ¿qué te diré? Era algo de la de vanguardia. Entonces se lo llevan, lo hacen operador, lo entrenan muy bien, regresa. eh, eh, Tiene su casa ahí en lo que es Nacosari, había una gran inversión minera. Y un día como ya había tenido él actividades donde había dado ejemplo precisamente de ese interés por los demás, pero ese día, curiosamente, Marcelo, él no le tocaba trabajar. Ese día el compañero que operaba la máquina se reportó enfermo y obviamente pues, las necesidades de una empresa pues, no paran, y entonces él tomó su lugar. Hay que entender un poco lo que era la operación. En esa época, para sacar material, meter material, llevarlo y traerlo de ahí de Nacosari a los lugares aledaños donde ya se sacaba el material a otras partes, usaban lo que se denomina una máquina de vía angosta, que eran eh, trenes más pequeños y con mayor maniobrabilidad. Entonces él manejaba ese trenecito de vía angosta donde iba y llevaba material y pertrechos para la misma mina, y entonces le enganchan por error, muy cerca de la máquina, un vagón con 4 toneladas de dinamita. Hay que recordar que las máquinas Sí, no eran como son ahora de diésel, eran de carbón, sí. eran de vapor. Utilizaban una especie de fogón adentro, una chimenea donde le iban Sí. alimentando, le iban metiendo carbón, leña Y y mucho todo. menos diésel ecológico, ¿no? No, para nada, ni eran eléctricas, porque Mucho menos diésel creo que hay unas ecológico. eléctricas ahora y Oye, todo, ¿no? por error Sí, fíjate que hubo un se error llevan ahí, un se llevan vagón un de vagón, dinamita. No debía de ir no, ese vagón de sí dinamita. llevaban el vagón de dinamita, pero hasta el último, Sí, porque la máquina, Marcelo, lanzaba chispas. claro. O sea, es lógico, pues estás Claro, echándole llevas carbón, fuego ahí, hay pues. fuego, Hay una entonces chimenea le pegaron ahí por error, y entonces se sube en los apuros del trabajo, él se da cuenta ya que iba rumbo a las salidas, ve eso,
andaba operando en el patio de maniobras, entonces empieza a ver las chispas, empieza a darse cuenta que se incendia el vagón con dinamita, y de inmediato se sube y lo saca a todo lo que puede. Evidentemente pues explota el pequeño ferrocarril llevándose pues la vida inmediatamente de Jesús García, pero hay que recordar que murieron 13 personas más, entre ellas niños, Sí. y hubo alrededor de otros 15 heridos. ¿Estaban donde ellos? Es que al salir estaban cerca, no fue tan lejos, pues estaba cerca de ahí. La explosión fue gigantesca, se oyó a 16 kilómetros de Nacozari. Entonces la explosión, la onda expansiva, levantó pues fierros, entonces mató a otras personas, incluso niños. Sí. Yo les recomiendo que la vean. Hay un historiador muy reconocido, además un muy buen amigo, Jesús Ernesto Ibarra de Nacozari, que sacó el acta de los hechos, y vienen incluso los nombres, edades, todo de las personas que murieron, porque no nomás murió Jesús García, murieron más. Por eso ustedes cuando vayan a alguna ciudad pueden ver mártires de Nacozari, entonces Sí. no nada más hay uno, hay varios, ¿no? En este caso, Jesús García de inmediato pues, obviamente pues vieron la acción, las autoridades, y se sorprendieron por el valor civil que tuvo esta persona. Los gobiernos de la época de inmediato lo tomaron, Marcelo, como ejemplo. Sí. Como ejemplo, y el ejemplo trascendió, fíjate, porque también el ferrocarril era un instrumento de movilidad, de modernidad. Pues era el único, Era, ¿no? El único, y entonces sí. Ligaron a Jesús García con el ferrocarril y lo hicieron un héroe nacional, que justamente, digo, muy merecido. Y cosa curiosa, trascendió la revolución, trascendieron los gobiernos, incluso cuando Plutarco Elías Calles ya era gobernador en 1915, rescatan los restos de Jesús García del Panteón, hacen un monumento en Nacozari. Plutarco Elías Calles acude a la ceremonia como gobernador, incluso transporta las urnas y las depositan en el monumento a Jesús García en el mismísimo Nacozari, y así se empieza a dar el fenómeno de que trasciende. Hay lugares en Estados Unidos, en el mundo, que se le reconoció como héroe de la humanidad, en fin. Además, otra cosa, se hace una especie de ejemplo de la juventud comprometida. Para los gobiernos, obviamente, del régimen en el que sucedió en el de Díaz, pero después pasó la revolución y el ejemplo seguía. E incluso ya después se convirtió en una especie de pedagogía del buen ciudadano, ¿no? Del interesado por los demás. Y así vas a encontrar pues una cantidad enorme de calles a lo largo y ancho del país. Calles, escuelas, monumentos. Una estación del Metrobús de la Ciudad de México lleva el nombre de Jesús García. Pero además, si tú te paseas por el país, vas a ver la máquina 501 por todas partes, sí. ¿no? Que no era la 501. Esta es la buena, no, esta es la original, no, la que está en Empalme, no, así que está allá. La máquina no era 501. No, era la máquina 2. No, era una. No, lo de 501 es por el corrido. Por el corrido, para que rimara, pues. Nada más. Nada más. Que además es un buen corrido y también muy exitoso, ¿no? Sí. Había incluso programas de televisión, había todo, una especie de eventos alrededor de la figura de Jesús García. Y otra cosa muy importante. ¿Por qué se habrá diluido? Pues fíjate que es algo de hecho, muchas de las situaciones que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestra memoria, también con los ejemplos sociales, pues se han ido cambiando. Las autoridades en este sentido, los calendarios cívicos los han ido posponiendo. Si tú revisas la prensa de hoy, vas a ver, lo único que yo vi es que va a haber un homenaje nada más en Nogales. Es todo lo que veo. No creo que vaya a haber algo aquí. Aquí lo que se va a hacer próximamente va a ser cambiar la estatua que está en el Parque Madero, una estatua muy bien lograda de Julián Martínez. Julián Martínez, nada más un paréntesis, Julián Martínez fue un gran artista, fue niño de Morelia, fue un niño que llegó de la Guerra Civil Española con su papá, y además creó, entre ellos, el Caballero de Anza que tenemos aquí, y otras, el Padre Quino, en fin. Esta estatua se va a llevar al Cerro de la Campana. ¿Por qué?
porque fíjense que en 1966, Marcelo, Sí. había un decreto. Se hizo un decreto por el interés ciudadano de que el Cerro de la Campana fuera el monumento permanente a Jesús García. Y así se Sí. estableció. Y evidentemente el decreto decía que había que poner una obra alusiva ahí que estaba. Y ahora se está Está bien, cumpliendo. entonces, que Desde se mi lleve. punto de vista está bien, se está Bien. cumpliendo con el decreto del 66, que no se cumplió. ¿Por qué? Porque llegaron las Olimpiadas y pusieron lo que tú ves ahí, Sí. las antenas y todo, y cambió un poquito la vocación del cerro, pero se está recuperando. Bien. Joaquín Robles Linares, como siempre, muchas gracias. Y como siempre, muy No, hombre, interesante. muchas gracias. A El la orden. Sonora